Hola hermanos, buenas noches. Que el Señor me los bendiga esta noche. Les damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos, por dejarnos entrar en sus casas o en sus carros, donde quiera que nos estén escuchando, ¿verdad? Esta noche vamos a proseguir el estudio del libro El conflicto de los siglos que hemos estado leyendo o estudiando durante los últimas 7 semanas, ¿verdad? Ahora nos toca el número 8. Sin antes, yo quisiera recalcarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta o si tienen alguna petición para orar por alguien, ¿verdad? O peticiones de oración, aquí tenemos dos números donde nos pueden comunicarnos con nosotros, que el primero es 718-734-7999 y el segundo es 347-9944-904. Y también extenderles una invitación especial para que nos visiten en nuestra iglesia que se encuentra en la 6810 y la 31 Avenida en la Woodside. Nuestro servicio comienza a las 10 de la mañana en adelante, así es que los que quieran visitarnos, los que puedan, están cordialmente invitados este mañana sábado, ¿verdad? Y antes de que prosigamos con el estudio de esta semana, mi esposa tiene la lectura bíblica y yo le doy el tiempo a ella. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra de Dios. Les invito a ponerse de rodillas donde usted se encuentra, puede ser en su casa, todo aquello que pueda. Amado Dios, una vez más venimos delante de ti para agradecerte, para darte la gracia y la honra que tú mereces, Señor. Durante toda la semana tú estuve con nosotros. Tú nos has cuidado los pasos, tú nos has dado la vida, el cuidado, la salud y todas las cosas que nuestros ojos no lleguen a percatar. Tú estuve sin pararse a nuestros alrededores. Te agradecemos infinitamente, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, le estamos entrando en tu santo día de reposo. Te pedimos, Señor, que nos acompaña, que controla nuestra mente, nuestras acciones, nuestras conversaciones también, para que no tenemos que ofenderte ni siquiera involuntariamente. Permite que este estudio sea dirigido por tu Santo Espíritu. Y a aquello que se encuentra en su casa, Señor, ayúdalo para que ellos puedan entender la verdad que tú tienes escrito en tu libro, en la Biblia también. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para los que para los que hermanos que tengan, perdón, para los hermanos que tengan este libro, El conflicto de los siglos, yo les invito a que lo lean, ¿verdad? Y lo estudien con nosotros. O hay unos que se llaman Conflicto de los siglos, por ejemplo, este que yo tengo a mano, se llama La Gran Controversia. Eh, la otra versión se llama América en la Profecía, pero todas ellas eh, es un mismo libro, ¿verdad? Solamente que tienen diferentes nombres. Pero todos los capítulos que trae son iguales. Esta noche eh, seguimos
prácticamente hablando acerca de Lutero. La semana pasada hablamos de él también. Ahora, en esta lección, se nos amplía de cuando Lutero se compadeció ante los tribunales por defender la palabra de Dios. Carlos V fue un emperador nuevo en ese año entonces, y era un hombre joven, no estaba grande, era un muchacho joven, ¿verdad? Cuando subió al trono. Y dice así: un nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania, y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle sus plácemes y procuraron que el monarca emplease su poder contra la reforma. Por otra parte, el elector de Sajonia, con quien Carlos tenía una gran deuda por su exaltación al trono, le rogó que no tomase medida alguna contra Lutero, sin antes haberle oído. De este modo, el emperador se hallaba en embarazosa situación que le dejaba perplejo. Los papistas no se darían por contentos, sino con un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. El elector había declarado terminantemente que ni su majestad imperial ni otro ninguno había demostrado que los escritos de Lutero hubiesen sido refutados, y por este motivo pedía que el doctor Lutero, provisto de un salvoconducto, pudiese compadecer ante jueces sabios, piadosos e imparciales. La atención general se fijó en la reunión de los estados alemanes convocada en Worms a poco de haber sido elevado Carlos al trono. Varios asuntos políticos importantes tenían que ventilarse en dicha dieta, en que por primera vez los príncipes de Alemania iban a ver a su joven monarca presidir una asamblea deliberativa. De todas partes del mundo acudieron los altos dignatarios de la iglesia y del Estado. Nobles hidalgos, señores de elevada jerarquía, poderosos y celosos de sus derechos hereditarios, representantes del alto clero que ostentaban su categoría y superioridad de tierras extrañas y lejanas, todos se juntaron en Worms, con todo el asunto que despertaba más interés en aquella vasta asamblea era la causa del reformador sajón. Carlos había encargado ya de antemano al elector que trajese a Lutero ante la dieta, asegurándole protección y prometiendo disponer una discusión libre con gente competente para debatir los motivos de la disidencia. Lutero por su parte ansiaba comparecer ante el monarca. Su salud por entonces no estaba muy buena, ni obstante escribió al elector. Lutero estaba resueltamente él listo para defender la verdad. Cuando él leyó las Sagradas Escrituras, la semana pasada nos acordamos de que él fue maestro, fue catedrático en uno de los colegios donde él estudió. Ahí se le dio más amplia oportunidad de que él estudiase más la palabra de Dios y entendiese realmente lo que Dios quiere para cómo Dios quiere uno que sea salvo, ¿verdad? Ahora con todo lo que había escrito él y todos sus escritos que ya había esparcido, sería llamarle ahora como cortes internacionales, ¿verdad? Porque iban a llegar de todo, hasta los más, o sea, hasta los de los países más lejanos de Alemania iban a llegar ese día allí. Entre los puntos importantes que debían de tocar ese día, ¿verdad? Era qué iban a hacer con Lutero. Porque acordémonos que en ese entonces el Estado y la iglesia estaban juntos. Juntos presidían lo que se tenía que hacer. Entonces, cuando se dieron cuenta, cuando el papado, o Roma se dio cuenta de que este emperador era un joven sin experiencia, había asumido al trono, dijeron ellos, pues esta es nuestra oportunidad para aplastar a todo reformador y a toda reforma que se haya hecho y que esté trabajando en contra nuestra. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Fueron y mandaron una carta, o sea, llegaron donde Carlos y le dijeron, y
y le dijeron a él que tenía que su trono, que él al asumir a su trono, él debía de desaparecer a todo el que se oponga a las enseñanzas de Roma, ¿verdad? Sin antes, un hombre que le había ayudado a él a subir al trono, le dijo, mira, cuando tú te subas al trono, yo quiero que tú no vayas a hacer algo en contra de Lutero hasta que no lo escuches. Y este hombre, eh, siendo elegido emperador, dijo él, bueno, yo voy a escuchar a él. ¿Por qué lo tenía que obedecer al que le pidió favor? ¿Por qué tenía que obedecerle a él? Porque él fue uno de los agentes que él ayudó a llegar al trono. Por eso él tenía que escucharle el favor que se le pidió. Sería él, más que todo, le pidió un favor, le pidió un salvoconducto más bien para Lutero, para que cuando sea juzgado, no sea el salvoconducto no sea violado como pasó con Hus en tiempos antiguos, ¿verdad? Cuando el otro emperador que había asumido el trono había quebrantado su promesa de cuidar a este hombre. Más adelante nos dice, la noticia de que Lutero comparecería ante la Dieta circuló en Worms y despertó una agitación general. A Leandro, a quien como legado del Papa se le había confiado el asunto de una manera especial, se alarmó y enfureció. Preveía que el resultado sería desastroso para la causa del papado. Hacer investigaciones en un caso sobre el cual el Papa había dictado ya sentencia condenatoria era tanto como discutir la autoridad del soberano pontífice. Además de esto, temía que los elocuentes y poderosos argumentos de este hombre apartasen de la causa del Papa a muchos de los príncipes. En consecuencia, insistió mucho cerca de Carlos en que Lutero no compareciese en Worms. Por este mismo tiempo se publicó la bula de excomunión contra Lutero, y esto, unido a las gestiones del legado, hizo ceder al emperador, quien escribió al elector diciéndolo que si Lutero no quería retractarse, debía quedarse en Wittenberg. No bastaba este triunfo para Leandro, el cual siguió instigando para conseguir también la condenación de Lutero. Con una tenacidad digna de mejor causa, insistía en presentar al reformador a los príncipes, a los prelados y a los varios miembros de la Dieta, como sedioso, rebelde, impío y blasfemo. Esto era lo que el representante del pontífice y tenía que, o sea, este era el trabajo que él tenía que hacer, tenía que aplastar la verdad y por supuesto darle a entender al pueblo que lo que estaba haciendo Lutero era un trabajo que no era aprobado, que no era bueno, sino que era ¿qué? Que era rebelde, era un impío y era un blasfemo. Pero la palabra dice, pero la vehemencia y la pasión de que daba prueba el legado revelaban a las claras el espíritu de que estaba animado. Es la ira y el deseo de venganza lo que le excita, decían, y no el celo y la piedad. La mayoría de los miembros de la Dieta estaban más dispuestos que nunca a ver con benevolencia la causa del reformador y a inclinarse en su favor. Con redoblado celo insistió a Leandro cerca del emperador para que cumpliese su deber de ejecutar los edictos papales. Esto, empero, según las leyes de Alemania, no podía hacerse sin el consentimiento de los príncipes y Carlos V. No pudiendo resistir a las instancias del nuncio, le concedió que llevara el caso ante la Dieta. Fue este un día de orgullo para el nuncio. La asamblea era grande y el negocio era aún mayor. Leandro iba a alegar en favor de Roma, madre y señora de todas las iglesias. Iba a defender el primado de Pedro que los principados de la cristiandad, ante los principados de la cristiandad. Tenía el don de la elocuencia y esta vez se elevó a la altura de la situación.
quiso la providencia que ante el tribunal más augusto, Roma fuese defendida por el más hábil de sus oradores antes de ser condenada. Los que amparaban la causa de Lutero preveían de antemano, no sin recelo, el efecto que produciría el discurso del legado. El elector de Sajonia no se hallaba presente, pero por indicación suya habían concurrido algunos de sus cancilleres para tomar nota del discurso de Aleandro. Con todo el poder de la instrucción y la elocuencia se propuso a Aleandro derrocar la verdad. Arrojó contra Lutero cargo sobre cargo, acusándolo de ser enemigo de la Iglesia y del Estado, de vivos y muertos, de ciegos y laicos, de concilios y cristianos en particular. Hay, dijo, en los errores de Lutero, motivo para quemar a 100,000 herejes. En conclusión, procuró vilipendiar a los adherentes de la fe reformada, diciendo: ¿qué son todos estos luteranos? Un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de frailes disolutos, abogados ignorantes, nobles degradados y populacho pervertido y seducido. Cuanto más numeroso, más hábil, más poderoso es el partido católico, un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los sencillos, advertirá a los incautos, decidirá a los que dudan, fortalecerá a los débiles. Este fue el arma que el papado usó. Dijeron ellos, los que siguen a Lutero, ¿qué son ellos? Son nada, es un pequeño grupo nada más, es un puñado nada más. Mientras que la gran pompa de Roma tienen demasiados edificios, tienen casi en el mundo a sus pies. Dijo él, lo que vamos a hacer hoy, dijo él, lo que él buscaba más bien, Aleandro, que es el representante directo del Papa, dijo él, hoy lo que se va a hacer es que vamos a convencer a los que no están convencidos, a los que están entre sí y no, los vamos a hacer entender de que nuestra iglesia es la que dirige esta asamblea. Pero dice, hermanos, aparentemente estas armas que este hombre usó para derrocar la verdad, aparentemente fue para ellos en ese momento, fue una gran batalla ganada, aparentemente. Pero dice que no. Más adelante se nos dice que cuando la gente escuchó esto y cuando los magistrados, los emperadores, el emperador, perdón, y todos los demás representantes de cada pueblo y de cada grupo, de cada nación que llegó, dijeron ellos, bueno, si tanto habla este hombre en contra de Lutero, vamos a ver entonces ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué hablan tanto en contra de Lutero? Dice, hermanos, que esta reunión que se hizo ese día no fue para que se aplastase la verdad, sino que fue para que la gente entendiese más y despertase la curiosidad de leer los escritos de Lutero. Y parece que eso fue una ganancia para ellos, pero no, hermanos. Dice que el Señor trabaja, no sabemos de qué manera trabaja, pero en ese día trabajó de esa forma para despertar en los corazones de los hombres a leer los escritos de Lutero. No sé si el hermano tiene algo que... Buenas noches con todos. Un feliz sábado. Estas cosas que Roma había dicho, ¿verdad?, a través de Aleandro, de que la Iglesia Católica en ese tiempo, se puede decir, ellos pensaban, bueno, como somos en más número, somos guiados por Dios. Y entonces, nunca es así. El número no significa que Dios esté ahí. Dice aquí, estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que presentan hoy los que sostienen el error para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quién son estos predicadores de nuevas doctrinas?, exclaman los que abogan por la religión popular.
son indoctos, escasos en número y los más pobres de la sociedad. Y con todo pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Esto es lo que dice mucha gente hoy en día, ¿verdad? Estos son poquitos y pretenden ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ellos piensan que donde hay un gran número de personas, piensan que ahí está Dios, que Dios lo está dirigiendo. Claramente la palabra de Dios enseña otra cosa, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que Dios está con los humildes, con aquellos que realmente se someten a Dios. ¿Ok? Yo recuerdo esto, ¿por qué le digo esto? Porque, no voy a decir el nombre ahora, pero había una hermana que yo conocí, ella fue monja y se convirtió a la palabra de Dios, se convirtió a ser adventista. Y entonces ella dijo que habló con el cura que ya no iba a asistir más a la iglesia católica porque ella se hizo adventista, para resumir un poco la historia. Entonces el cura le dijo, tú te vas a ese charquito, nosotros somos el río, dije, como quien dice ellos. Entonces no es así. Ellos piensan que la mayoría, suponen ellos que ahí está Dios, pero no es así. Dice aquí, son ignorantes que se han dejado de engañar. Cuán superior es en número y en influencia nuestra iglesia. Cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros. Cuánto más grande es el poder que está de nuestra parte. Estos son los argumentos que más sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo, pero que no son ahora de más poco peso que en los días del gran reformador. La reforma no terminó como muchos lo creen al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. La reforma todavía no concluye. Con Lutero, con Wycliffe, con Hus empezó la reforma. Pero no quiere decir que terminó con ellos. Esto va a seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Él solamente recibió cierta luz, cierta parte de luz. Pero todavía hay mucha luz que el mundo no sabe y que hay que darla ahora en este tiempo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Entonces aquí vemos que ni con ellos se puede decir que empezó la reforma, aunque realmente no empezó con ellos, fue con estos valdenses, ¿verdad? Pero tampoco no terminó con ellos, sino que también esto sigue hasta el fin del mundo. Cada día que pasa, que nos acercamos al fin de esta tierra, Dios va a mostrar nueva luz, nuevas cosas que tenemos que ir aprendiendo y practicando en nuestra vida. Entonces vemos aquí que nunca nos dejemos llevar por el número, por las grandes iglesias que están llenas, aquí 1500. No, eso no significa que Dios está ahí. Dios trabaja con aquellos que se someten a la palabra de Dios, que son humildes de corazón, ¿sí? Como dice su palabra. Así que tengas mucho cuidado con ese tema, porque ese tema está siendo muy, muy tocado hoy, ¿verdad? Y mucha gente se deja influenciar bastante sobre ese tema. Gracias, hermano. Más adelante nos dice que durante ese tema, durante esa reunión que tuvieron en la dieta sin la presencia del reformador que es Lutero, se levantó de entre medio de ellos un hombre que estaba dentro, que estaba representando la dieta, ¿verdad? Que eran los jueces en ese entonces, que debían de ejecutar la ley, los que iban a decir si sí o no, si se iba a ejecutar a Lutero. Él se levantó y él dice, en tanto que la mayoría de los miembros de la dieta no hubieran vacilado a entregar a Lutero a la venganza de Roma, no eran pocos los que echaban de ver con dolor la corrupción que prevalecía en la iglesia, y deseaban que se concluyera con los abusos que sufría el pueblo alemán, como consecuencia de la degradación e inmoralidad del clero. El legado había presentado al gobierno del Papa del modo más favorable, pero entonces el Señor movió a uno de los miembros de la dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. Diga, hermano.
Hermanos, bendiciones. Yo quisiera hacer un hincapié en lo que dice aquí, muy importante, hermanos, que hay que tener en cuenta, que dice que en tanto que la mayoría de los miembros de la dieta no hubieran vacilado en entregar a Lutero a la venganza de Roma, no eran pocos los que echaban los que echaban de ver con dolor la corrupción que prevalecía en la iglesia, refiriéndose a la católica, y deseaban que se concluyera con los abusos que sufría el pueblo alemán en ese entonces y ahora el mundo entero, como consecuencia de la degradación e inmoralidad del clero. Hermanos, ustedes saben actualmente cómo ha salido a la luz todo lo que ha pasado en Pensilvania, como un punto en lo que en el mundo entero ha sucedido y seguirá despertando y destapándose de lo que estos, no sé ni de qué manera llamarles, que lamentablemente, que tanto daño que han hecho a los inocentes niños, bebés inclusive, y gente adulta que ahora, gracias a Dios, ha querido sacar a la luz. Tanta gente con sus traumas, doloridos en el fondo de sus corazones, de sus conciencias, de tristeza, de dolor por los abusos de estas personas a quien el que ha estado encabezando y dirigiéndoles desde arriba con un nombre entre comillas llamado Papa, tapándoles esos abusos y justificando muchas veces, no sacando a la luz o sea, hermanos, es tremendo. Entonces tenemos que tener en cuenta de que no es de ahora esto, es de hace mucho tiempo atrás, desde la época de Lutero y mucho antes. El abuso a la inocencia de los seres humanos cuando están niños, cuando están creciendo, y hasta ahora cómo se ha denunciado y estamos viendo con nuestros ojos, estamos escuchando aquellos abusos que han salido a la luz, y que tengamos en cuenta, hermanos, para saber qué terreno estamos pisando, hermanos, y con nuestra familia que está tan engañada, nuestras amistades que están tan engañados y que algunos están despertando, ¿no? Y sigamos orando, hermanos, para que realmente ese despertar sea, para que escuchen las verdades de la palabra de nuestro Dios. Amén. Sí, yo quería acotar algo más sobre la hermana, sobre estos abusos que está cometiendo Roma a través de esos sacerdotes, a través de los papas, ¿verdad? Hay muchos abusos que en largo de la historia se han venido viendo, ahora más evidentemente, con esto que la hermana acaba de decir ahora, abusos sobre niños, y da pena, y aun que la gente siga tan ciega y no quiera ver realmente estas cosas. Dice aquí, dice, indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma. Han echado a un lado la vergüenza primeramente, eso es lo que Roma ha echado a un lado, la vergüenza. En el pasado mató a muchos por causa de la palabra de Dios y pretende aún ser la iglesia de Dios, se dicen que son el pueblo de Dios, pero no tienen vergüenza para decir esas cosas, y aún más con las cosas que han hecho todavía. Dice aquí, y no se aplican más que a una cosa, no se dedican más que a una cosa, sino más que a qué, al dinero, siempre más dinero. De modo que los predicadores que debieran enseñar la verdad no predican sino la mentira, y no solamente son tolerados, sino también recompensados, porque cuanto más mienten, tanto más ganan, ¿verdad? Mientras más hacen estas cosas, mientras más ahora en este tiempo violan niños, mientras más mienten a la gente que según ellos son la iglesia de Dios y los llevan a una ruina total, más son más les pagan, más reciben dinero las personas. Entonces, ¿hasta dónde, hermano, vamos a estar tan ciegos de estas cosas? Y dice aquí, de esta fuente cenagosa es de donde dimanan todas esas aguas corrompidas. El desarreglo conduce a la avaricia. Dice, es un escándalo que da el clero y precipitando así tantas almas a una condenación eterna. Esto es lo que hace el clero. Esto es lo que hace la iglesia católica. Bueno, lo podía decir, lo está.
el micrófono. Pedimos disculpas. Aquí. Entonces, todas estas cosas que ha hecho en Roma para engañarnos, no de ahora, sino de hace años, siglos atrás, y que no queremos abrir los ojos por orgullo, porque muchas veces es orgullo, decir yo muero católico. Hermano, si usted muere católico es decirle que se perdió, en pocas palabras. Porque la iglesia católica no es la iglesia de Dios. Y se lo voy a leer. Se debe efectuar una reforma universal. Y Martín Lutero, miren lo que dijo Martín Lutero. Los papistas no deseaban que yo fuese a World, pero si mi condenación y mi muerte, no importa, dice él, rogad por mí, no importa, rogad no por mí, sino por la palabra de Dios, para que yo no pueda negar la palabra de Dios, decía él. Cristo me dará su espíritu para vencer a estos ministros del error, a esos que andan predicando mentiras en todas las iglesias, porque ahí lamentablemente también hay iglesias que utilizan la palabra de Dios para predicar el error, para levantar falsas doctrinas. Todos esos son ministros de error, son ministros de Satanás, en pocas palabras. Y dice aquí, yo los desprecio durante mi vida y triunfaré de ellos con mi muerte. En Word se agitan para hacer que me retracte. Y aquí, ¿cuál será mi retractación? Antes decía, dice Lutero, que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario del Señor y el apóstol del diablo. Eso es lo que es el Papa ahora. Eso es lo que siempre ha sido la Iglesia Católica. Ministro del error, ministros del diablo, decirlo así. Porque ponen cara de cordero, pero realmente sus obras son de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Así que no nos dejemos engañar, que podamos abrir los ojos, que podamos acudir a Cristo porque el tiempo está cerca. Hay muchas señales, terremotos, inundaciones, tantas cosas que pasan en el mundo, que eso lo está escrito en Mateo 24, si usted tiene su Biblia, lea Mateo 24 y dése cuenta que todo eso que está pasando hoy en día, dijo la palabra de Dios que se iban a cumplir antes que Cristo venga. Entonces Cristo está a las puertas. Prepárese y prepara a su familia. No sé qué sería que usted se pierda sabiendo la verdad. Así que esa es mi exhortación esta noche y que podamos juntos prepararnos para el encuentro de Cristo. Hermanos, y yo quisiera también añadir algo importante. Hermanos, esto que acaba de decir el hermano, que hemos hecho una acotación especial, una remarcación en el tema, refiriéndonos a la iglesia que está, madre del engaño, llamémosle así, después del enemigo de Dios que se reveló en el cielo. Dice aquí la hermana inspirada por el Espíritu Santo, dice, refiriéndose a Lutero y a esa parte en la que estamos recalcando, que de haber estado abiertos los ojos de la gente que estaba ahí observando a Lutero, escuchando sus declaraciones y admirados de lo que estaba sucediendo, de haber estado abiertos los ojos de las personas que los rodeaban, habrían visto allí a los ángeles de nuestro Dios arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes y los corazones de todos para que recibiesen la verdad. Como ahora, hermanos, ustedes están viendo que por todos lados están muchas personas tocadas por el Señor, hablando de las verdades de la palabra del Señor. Y mucho más en estos tiempos en que estamos viendo tantas cosas terribles que nos anuncian el pronto regreso de nuestro Dios. Esto es una garantía de lo que en esa dieta por la cual atravesó este reformador y los que le preceden, nuestro Dios estaba presente y sus ángeles también. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermana, también por su comentario. Esta lección, hermanos, la vamos a... queremos ponerla en dos partes porque es algo amplio. Y esta noche vamos a hablar, voy a cerrar aquí. Sin antes, quisiera decirles que Lutero dice aquí
como leyó el hermano, Lutero no iba a emprender solo su viaje. Además del mensajero imperial, se decidieron a acompañarles 3 de sus más fieles amigos. Melanchthon deseaba ardientemente unirse con ellos. Su corazón estaba unido con el de Lutero y se desvivía por seguirle, aún hasta la prisión o la muerte. Pero sus ruegos fueron inútiles. Si sucumbía Lutero, las esperanzas de la reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de su joven colaborador. Al despedirse de él, díjole el reformador: si yo no vuelvo, caro hermano, y mis enemigos me matan, no ceses de enseñar la verdad y permanecer firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Los estudiantes y los vecinos que se habían reunido para ver partir a Lutero estaban hondamente conmovidos. Una multitud de personas cuyos corazones habían sido tocados por el Evangelio le despidieron con llantos. Así salieron de Wittenberg el reformador y sus acompañantes. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que los que le seguían a Lutero no eran muchos. No eran muchos, y por supuesto el Señor trabaja con poca gente, pero trabaja poderosamente. Yo les insto, hermanos, a los que nos escuchan, a los que nos ven, hermanos que si son de nuestra fe adventista, hermanos, no callemos nuestra voz. Trabajemos arduamente para la palabra de Dios. Démosle el tiempo necesario. Abramos los ojos a los que todavía no conocen de la palabra. Como hizo Lutero. Él tenía sus ayudantes y eran fieles, no eran fieles a Lutero, sino que eran fieles a sus enseñanzas y eran fieles a Dios. Él claramente estaba convencido de que cuando él iba a morir, alguien iba a proceder a lo que él había comenzado, y eso es realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Si alguien va y muere, que esa voz no se quede apagada, sino que nosotros, hermanos, alcemos nuestra voz mientras el Señor nos dé vida, para que todos los que no conozcan la palabra sean enseñados por nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, aquí lo dejamos este día, y la semana que viene continuaremos este es un tema muy, muy hermoso y muy tocante a lo que nos espera a nosotros. Cuando Lutero compadezca cuando Lutero compadezca en frente de la dieta y en frente de todos los dignatarios del mundo, así también nosotros seremos llevados ante el tribunal, ¿verdad? Pero acordémonos que Cristo dijo: no se preocupen por lo que van a decir o qué van a hacer, sino que en ese tiempo el Espíritu Santo nos hará recordar todo para nosotros responder con claridad y defender la palabra de Dios. Sí, muy importante, hermanos, lo que el hermano acaba de mencionar, que así como pasó en la época de Lutero, que fue llevado por el Espíritu de nuestro Dios a que testificase de las verdades de las que la justificación por la fe se empezaba a dar en ese entonces, para los últimos tiempos nos dice la hermana Elena White, impresionada por el Espíritu de nuestro Dios, que va a pasar las mismas cosas con los fieles que estén, incluyámonos en el temor del Señor, con mucha humildad, hermanos, no con un orgullo tonto humano, sino en el temor de nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros y su nombre sea alabado. Que nos preparemos, hermanos, para poder nosotros defender las verdades de su palabra, como un escrito está. Solamente preparándonos, y somos llevados a lugares, concilios, ante jueces, que se van a convertir muchos de ellos por el testimonio que demos. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar los textos bíblicos, y vamos a decir: escrito está en Mateo, en Ezequiel, en Isaías, etcétera, que el Señor habla y dice aquí acerca del sábado, de su verdad, del santuario, de la justificación por la fe, de que está en este momento intercediendo por nosotros y de que va a regresar, que su regreso es inminente y que todo lo que está sucediendo lo está avalando. Hermanos, motivémonos a ser portavoces de una verdad pura, clara, sencilla, porque la salvación es tan fácil. Lo que es más difícil lo que es fácil es salvarse, lo que es difícil es perderse, decía un predicador que no recuerdo el nombre.
y que lo vamos a analizar también en lo que vayamos leyendo de este material que estamos analizando, el conflicto de los siglos, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser portadores de esa verdad tan clara y afianzarnos en Él para que tomemos el versículo que dice: el verdadero amor echa fuera el temor, hermanos, y sus ángeles nos acompañen a hacer la obra para poder dar a conocer afuera que tanta gente está en tinieblas, hermanos, en tinieblas. Y gloria a nuestro Dios que diariamente nos protege y estamos aquí cada sábado guardando en su temor, recibiendo su santo sábado para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Vamos a cantar entonces todos el último himno, 174. 174. Siervo de Dios, la trompeta. Tocad. Cristo muy pronto vendrá, a todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar. Cristo muy pronto vendrá, siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar. Cristo muy pronto vendrá, ondas del mar vuestras voces alzar. Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Amén. Vamos a orar, hermanos, y los que podamos postrémonos de rodillas ante nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios que mora en la altura de los cielos, alabado y bendecido sea su santo nombre, Señor, Padre eterno, Señor, Dios todopoderoso. Gracias, Padre bueno, porque usted está al control del universo, porque ni una hoja del árbol se mueve si no es por su santa voluntad. Gracias, oh Dios, porque su enemigo no avanza más allá de lo que usted le permite, inclusive si le permite tocar las vidas de los que estamos aquí, Señor, y de todos sus siervos en la faz del mundo. Gracias, oh Padre, por poner el deseo de dar a conocer sus verdades en todas las personas que lo están haciendo, sus siervos, oh Dios, en la faz del mundo. Gracias, oh Padre, por este grupo que se ha levantado, que usted ha levantado aquí, que sostiene, oh Padre, para también hacerlo, Señor. Su misericordia nos alcance a nosotros y a las familias que representamos, oh Dios, así como las personas que están viéndonos por internet, oh Padre. Su misericordia sobre ellos, su perdón de nuestros pecados, oh Dios, y que podamos avanzar por fe como viendo al invisible, como está escrito en su palabra, oh Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a que este santo sábado sea para la gloria de su nombre, que todo lo que hagamos, Señor, sea realmente para glorificarlo, Señor, con las vidas que nos presta, con todo lo que permite que suceda en nosotros. Gracias, oh Padre, por el trabajo, por la salud, por las bendiciones que ha proveído, oh Dios, y por todo lo que vamos a hacer en este día, en esta noche, con el descanso y mañana en su santo templo, Señor. Dirija todo, Señor, para la gloria de su nombre, con todos los que van a venir, atráigalos, Señor, y que todos unánimes estemos ahí para alabar y bendecir su nombre, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por sintonizarnos. La semana que viene terminaremos la otra parte de este capítulo número 8. El Señor me los bendiga y de nuevo les extendemos una invitación a que nos visiten en nuestra iglesia en la 6810 y la 31 Avenida, Woodside. Y
mañana a las 10 de la mañana para los que quieran acompañarnos. Que el Señor los bendiga. Que tengan una feliz noche.